gusto y gran honor tenerlos aquí en el lanzamiento del libro The Law and Politics of Constitution Making, Lessons from Chile, que publica la editorial Routledge en la serie de Cambio Constitucional Comparado. Quiero partir saludando a la asistencia de muchas autoridades, a nuestro decano, Gabriel Boxán, el director del Departamento de Derecho Público, el profesor Miguel Ángel Fernández, a los ministros del Tribunal Constitucional, Alejandra Precht, María Pía Silva, Héctor Meri y, por cierto, también al profesor Fernández, que comparte una doble calidad. Quiero también saludar a los abogados del Comité Contencioso Administrativo, a Leonidas Montes, director del CEP, y desde luego a quienes presentan hoy el libro, la profesora Loreto Cox y Carlos Peña. A los autores, a los profesores y profesoras aquí presentes, alumnos, ayudantes y a muchos y muchas amigos y amigas. Nos reunimos hoy para el lanzamiento de un libro sobre los procesos constituyentes chilenos que hemos editado con el profesor Eduardo Alemán. El libro nació de una conversación por allá por el 2023 y luego iniciamos el trabajo a inicios del 2024. Nos reunimos en un workshop en donde examinamos los borradores de los capítulos en enero del 2025 y hoy ya podemos por fin ver la luz. A nosotros, los editores, nos parece imprescindible, fundamental, agradecer a quienes aportaron su tiempo, su inteligencia, a llenar el contenido de este libro, que son los autores de los diversos capítulos. Veo aquí algunos de ellos, aquí en primera fila el presidente del Consejo de Defensa del Estado, pueden tomar asiento. Veo aquí algunos de los autores, pero nos parece imprescindible mencionar a cada uno de ellos, creo que justo en el orden de los capítulos publicados. Agradecer a Arturo Fonten y Sergio Ursúa, a Gabriel Negreto, quien participa en 2 capítulos, a Eugenia Artave, a Francisco Soto, a los convencionales y consejeros Tami Pustilnik, Hernán Larraín, María Pardo y Luis Silva, a Catalina Salem, a Manuel Núñez y Alejandra Precht, a Lidia Taid, a Andrés Dockendorf, a Christopher Martínez y Rocío Sáez Vergara, a José Miguel Cabezas y Ernesto Calvo, este último también participó en 2 capítulos, a Patricio Navia y Francisco Roldán, a Jorge Fábreca y a Carolina Batista. A todos ellos, nuestros más sentidos agradecimientos. La jornada de hoy se iniciará con un saludo del decano y luego sigue el profesor Eduardo Alemán, quien hará una breve presentación del libro para posteriormente escuchar a la profesora Loreto Cox, al profesor Carlos Peña, realizar sus comentarios, análisis y, por qué no, alguna que otra crítica. Dejo entonces al decano con el micrófono. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, a nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es una gran alegría poderles dar la bienvenida a todos a este notable lanzamiento de este libro The Law and Politics of Constitution Making, Lessons from Chile. Qué interesante que podamos dar Lessons from Chile, ya, de hecho eso es muy notable, ¿eh? Pero por supuesto se trata de una publicación muy importante, así que ante todo, por supuesto, quisiera agradecerles a todos los autores, muchos de los cuales están aquí presentes, y sobre todo, por supuesto, a los editores que han tenido la gran voluntad y el empeño inagotable de llevar adelante una publicación como esta. Así que muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias por estar aquí, Eduardo, también en el lanzamiento el día de hoy. Es un honor que nos puedas acompañar. También, por supuesto, quisiera darle una especial bienvenida a nuestros 2 presentadores, Loreto Cox, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y Carlos Peña, quien es rector de la Universidad Diego Portales, que también comentará esta obra. Es un honor contar con la presencia de ambos el día de hoy. Yo me detengo, dado que va a haber gente mucho más ilustrada y más inteligente que yo abordando todas estas materias, por supuesto yo quisiera sencillamente enfatizar que, por un lado, se trata de un libro sobre un episodio, por así decirlo, estelar en la historia constitucional de Chile,
con todas sus vicisitudes, con todos sus dolores y sus alegrías, con todos los aprendizajes y con todas las incertidumbres que en esos momentos, por supuesto, se desarrollaron en distintos aspectos y de tantas maneras diferentes en nuestro país. ¿Quién sabe si en este sea uno de los grandes ejemplos en los cuales se pudiera agradecer el hecho de estar todo escrito en clave de artículo académico? Porque la verdad, para todos nosotros que experimentamos desde adentro, los 20 millones de chilenos más o menos, todo lo que sucedió en estos años tan interesantes y tan turbulentos, la verdad es que quizás podría haber sido un libro en formato de novela de Agatha Christie o de gran suspenso, digamos, con todo lo que sucedió. Material no faltaba y sin embargo quizás el principal de todos los protagonistas es precisamente este país, que llamativamente ya en el título aparece que aparentemente podría extraerse alguna lección de lo que nosotros hemos vivido y de lo que desde el punto de vista del derecho constitucional pudimos haberle aportado también quizás a América Latina, al mundo, a la teoría de los procesos constitucionales, a la teoría constitucional, al derecho público, al derecho en general. Ustedes verán después la variedad de los capítulos que están abordados con muy distintas ópticas dentro del libro. Podrá darle a cualquier lector, por supuesto, a los chilenos que vamos a estar interesados en leerlo, pero a cualquier lector interesado en este interesante capítulo de la historia constitucional contemporánea, una cosmovisión prácticamente de lo que sucedió en este recóndito país llamado Chile en estos años tan movidos desde el punto de vista del derecho público. En estos dos procesos que movieron a un país entero y que por supuesto movieron también a los académicos a tratar de hacer esta reflexión desde un punto de vista académico, que es tanto más valorable cuanto más inmediata, me atrevería a decirles, es frente a los acontecimientos que le dieron lugar. Así que sin querer extenderme adicionalmente sobre este punto y agradeciendo especialmente la presencia de tantas autoridades aquí y tantos amigos y tantas personas que por supuesto siempre están muy vinculadas con la labor de nuestra facultad y por así decirlo, la bancada de Derecho UC del Tribunal Constitucional. Quisiera agradecerles a todos ustedes su presencia, quisiera felicitar también a las familias de ambos profesores, la de Sebastián por supuesto está aquí, no sé Eduardo si tienes algún representante que te haya acompañado, a la familia de Sebastián sin duda, y a todos ustedes el agradecimiento, la gratitud de la Facultad de Derecho por compartir este momento de especial alegría que es el lanzamiento de un libro, y un libro tan importante como este, que no me cabe ninguna duda va a dejar una huella fundamental en las materias que él trata y también, por supuesto, en el derecho público chileno. Muchas felicidades, Eduardo, Sebastián, a todos los autores y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, decano, por sus palabras y por, desde luego, el apoyo en esta publicación. Ofrezco entonces ahora la palabra al profesor Eduardo Alemán de la Universidad de Houston, quien, como digo, también ha sido un motor fundamental para que este libro vea la luz. Bueno, primero quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y a su decano por este evento, y a Loreto Cox y Carlos Peña por sumarse a la presentación del libro. Un tiempo atrás, discutiendo la idea de este libro con Sebastián, nos pareció necesario presentar un análisis de ambos procesos constitucionales que incluyera perspectivas tanto del derecho constitucional como de la ciencia política, así como también la opinión, las ideas de expertos que participaron directamente en las discusiones y la redacción de los borradores. También quisimos que este volumen salga publicado en inglés. Estaba claro que el proceso constitucional había captado la atención de medios internacionales, el mundo académico, muchos think tanks de varios países y grupos de interés afuera de Chile. Pero los trabajos publicados en inglés tendían o a abordar temas muy específicos de uno de los dos procesos, o de ser demasiado generales, carentes de profundidad, o demasiado sesgados ideológicamente. Richard Albert de la Universidad de Texas
nos ofreció publicar este volumen en la serie que edita sobre cambio constitucional comparado, lo que nos dio una oportunidad de ofrecer un análisis más integral desde distintas disciplinas y diferentes perspectivas. Ahora, el volumen está organizado en 4 partes. La primera viene después de la introducción que escribimos con Sebastián y tiene 4 capítulos. Se centra en el contexto político y en el diseño institucional de los procesos constituyentes, incluyendo un análisis de las causas económicas del estallido social del 2019, el cual dio origen al acuerdo para iniciar el proceso de reemplazo de la Constitución de 1980. Analiza cómo los marcos institucionales de los 2 procesos se comparan entre sí, con otros de América Latina y con patrones observados a nivel global. Analiza los mecanismos de participación ciudadana y discute por qué las reglas institucionales diseñadas para fomentar amplios acuerdos y fortalecer la legitimidad no lograron producir borradores con respaldo transversal. La segunda parte del libro reúne las reflexiones de 4 integrantes electos de los 2 órganos constitucionales, Tami Pustilnik y Hernán Larraín, quienes fueron miembros de la Convención Constitucional, y María Pardo Vergara y Luis Silva, quienes participaron en el Consejo Constitucional. Estos capítulos tienen un carácter testimonial y ofrecen relatos en primera persona de quienes estuvieron directamente involucrados en los debates, las negociaciones y el funcionamiento cotidiano de estos órganos. La tercera parte del libro se centra en el contenido de los borradores constitucionales y en los debates que los acompañaron. Reúne 5 capítulos de expertos del derecho constitucional y otros que abordan principios constitucionales fundamentales, derechos esenciales, pueblos indígenas, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, así como el sistema político. La cuarta y última parte del libro reúne estudios empíricos que analizan resultados electorales, votaciones nominales, encuestas y datos de redes sociales. Son otros 4 capítulos al final y fueron escritos por cientistas políticos. En el capítulo que cierra el volumen, Sebastián y yo retomamos 2 ejes centrales del libro, el contexto político y el diseño institucional. Subrayamos algunos puntos que se repiten a través de los capítulos y terminamos rescatando o destacando las debilidades de los enfoques maximalistas y las ventajas de reformas graduales en el cambio constitucional. Muchas gracias de nuevo y doy paso a nuestros invitados que van a comentar el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. A continuación, entonces, le ofrecemos la palabra a la profesora Loreto Cox, quien, como ya dijo el decano, es profesora de la Escuela de Gobierno en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es economista y socióloga de esta misma universidad y doctora en ciencia política por el MIT. Loreto, por favor. Muchas gracias, Sebastián, y es un honor para mí estar acá presentando este libro. El libro editado por Eduardo Alemán y Sebastián Soto, The Law and Politics of Constitution Making, Lessons from Chile, emprende la ambiciosa tarea de hacer sentido de nuestra reciente y fallida era constitucional. Digo ambiciosa tarea porque si bien fue un periodo corto, diría que no fue lineal, estuvo plagado de hipérboles y tuvo una serie de desenlaces inesperados. Todo propio de un guionista de mal gusto. Leer este libro fue una manera de revivir estos años, pero provista de mejores herramientas para comprenderlos o al menos para clarificar las preguntas que me parece quedan pendientes. El libro tiene un claro foco institucionalista. De una forma u otra está atravesado por la pregunta de cómo las reglas de diseño de los sucesivos procesos influyeron en sus resultados. Esto aparece de forma explícita en la primera parte, pero creo que también atraviesa las demás partes. Disfruté y aprendí de cada uno de los capítulos y creo que los editores hacen un muy buen trabajo en la introducción y en la conclusión de hilarlos como un todo ordenado y de extraer lecciones que pueden servir para otros procesos de cambio constitucional y quizás, quién sabe, también para el devenir de la vida política nacional de nuestro país, especialmente ahora que empezamos un nuevo gobierno. El libro comienza como debe comenzar esta historia, con su detonante, el estallido social. Esta crisis fue el gatillo de la era constitucional, pero su sombra se mantuvo
y acaso se mantiene hoy como una presencia disruptiva, intrigante, a veces amenazante. El capítulo de Arturo Fontaine y Sergio Ursúa sobre el estallido ofrece una mirada iluminadora sobre este momento. Los autores atribuyen un rol importante al estancamiento económico como motor del descontento que explota en 2019, y en particular apuntan a la frustración económica de las generaciones jóvenes, esas que se beneficiaron de la masificación de la educación superior, para luego enfrentar un mercado laboral que no estaba a la altura de sus expectativas. Los autores muestran datos que son consistentes con esta visión y creo que en conjunto es una hipótesis sugerente que juega un rol en el complejo entramado que fue el estallido. Creo que la tesis de este capítulo también es consistente con la investigación de lo que se ha llamado la mentalidad de suma cero, y el punto que quiero hacer acá es que no es solo que la economía necesite de crecimiento para preservar el orden social, como plantean los autores, sino que también afecta la propia forma en que las personas comprenden las relaciones sociales. En un trabajo reciente de Stephanie Stancheva y coautores, los autores muestran que el contexto de crecimiento económico influye fuertemente en cómo se forma la visión política, que es un proceso que suele ocurrir hacia los 20 años de edad. Quienes desarrollan su visión en contextos de alto crecimiento tienden a tener lo que ellos llaman mentalidades de suma positiva, es decir, son proclives a imaginar escenarios en los que todos ganan. Mientras que cuando las personas forman su opinión política en contextos de estancamiento, tienden a tener una mentalidad negativa de crecimiento, lo que significa que creen que para que unos ganen, otros tienen que perder. Y por lo tanto, la visión de la política es confrontacional. El argumento de Fontaine y Ursúa también es consistente con mi propia investigación, que muestra que las expectativas laborales insatisfechas después de la educación superior vuelven a los egresados más de izquierda. Al mismo tiempo, estoy de acuerdo con el capítulo en que el estancamiento y las expectativas insatisfechas no son la bala de plata detrás del estallido, sino que más bien complementan otras explicaciones. Primero, porque no es claro que los cambios que documentan en estas dimensiones sean lo suficientemente grandes para generar tal descalabro. La economía se había desacelerado y especialmente para los graduados universitarios, lo que es natural en cualquier sistema que se masifica, pero aún así los salarios de estos egresados seguían estando por encima de los de las personas que no iban a la educación superior y sus niveles de empleo eran razonables. Segundo, no es claro cómo el argumento de Fontaine y Ursúa responde a una de las preguntas que para mí son más intrigantes sobre el estallido. ¿Por qué la sociedad se pliega en masa a un movimiento que surge de manera tan violenta? Recordemos que según las encuestas del CEP de diciembre de 2019, la mayoría, el 55%, apoyó en todo momento las manifestaciones de octubre y fueron muy pocos los que de frentón, desde el principio hasta que se les preguntó, se opusieron, solo el 11%. El estancamiento para los jóvenes egresados difícilmente, creo yo, puede dar cuenta de un apoyo tan transversal y yo creo que es justamente la masividad de ese apoyo lo que vuelve esta crisis tan significativa. Fontaine y Ursúa descartan rápidamente una de las teorías dominantes sobre el estallido, que es la asociada al rechazo a los altos niveles de desigualdad del país. Yo comparto con ellos que la desigualdad por sí sola no puede explicar la crisis. Mal que mal, Chile siempre fue desigual y de hecho en esta dimensión venía mejorando en los últimos años. Pero creo que la hipótesis de la desigualdad con un giro merece mayor consideración. Las encuestas del CEP han mostrado que a la población chilena no le molesta la desigualdad per se, sino que distingue según cuál es la fuente que le atribuyen a la desigualdad. Por ejemplo, cuando se les pregunta a las personas si les enojan ciertos tipos de personas que ganan mucho más que el resto de los chilenos, hay grupos que no enojan, por ejemplo los médicos o las personas que inventaran algo que es valioso, y grupos que sí enojan y mucho, por ejemplo, los notarios y sobre todo los políticos. Creo que parte del apoyo que se observó en 2019 en esta lógica se debió a que tras las sucesivas crisis de corrupción y los escándalos que afectaron a todo tipo de instituciones en los años precedentes a 2019, se fue extendiendo la idea de que el origen de la desigualdad en Chile no era legítimo. No sería entonces la desigualdad por sí sola, sino la fatal mezcla de una alta desigualdad, que es de larga data, con una reciente crisis de confianza. Otro punto que creo merece mayor atención cuando hablamos de las causas del estallido es el rol mismo que tuvo la violencia en la población. Porque a fin de cuentas lo verdaderamente novedoso del estallido fue su violencia.
Protestas, descontento, marginalidad, abuso, todo eso habíamos visto en las últimas décadas. Pero violencia de esta forma, de esta magnitud, no habíamos visto por muchos años. No deja de sorprenderme que aún así no sepamos bien de dónde vino esta violencia, ni que tampoco parece quitarnos el sueño. Es más, por muchos años, esta pregunta del origen de la violencia era una suerte de tema vedado. En un trabajo con Ricardo González y Carmen Lefulón, comparamos las visiones de los grupos que participaron más activamente en las manifestaciones de 2019 con el resto de la población sobre todo tipo de cosas. Y nuestra conclusión fue que por lejos lo que más distinguía a los manifestantes duros de 2019 con el resto de las personas en el país era su visión permisiva de la violencia, más que sus visiones sobre cualquier otra cosa. Hubo en esto además un tinte generacional muy fuerte que también fue novedoso. Cuando uno compara las visiones por grupos de edad hasta antes de 2019, las diferencias eran bastante menores. Sin embargo, a partir de la violencia de octubre, las opiniones de los jóvenes comienzan a divergir progresivamente en una amplia gama de cuestiones. La violencia, dice Hannah Arendt, posee una imprevisibilidad que lo impregna todo. Y me voy a colgar justamente de esta imagen de la violencia para pasar a la segunda fase de este proceso, la Convención Constitucional. Y lo haré tomando la imagen entregada por Jorge Baradit, quien fuera miembro de la Convención y que se referencia en la conclusión del libro. Nos dice Baradit que varios en la Convención se veían a sí mismos como la libertad guiando al pueblo, en alusión a la célebre obra de Delacroix que conmemora la Revolución de 1830 en Francia. Se trata de un cuadro oscuro, donde la luz irradia desde la figura de una mujer, la libertad, que avanza, semidesnuda, enarbolando la bandera de Francia, seguida por un grupo social diverso que vendría siendo el pueblo. Sin embargo, la figura de la mujer se alza sobre un conjunto de cuerpos sin vida. Como señala la cita de John Elster, que recogen Alemán y Negreto en su capítulo, la necesidad de escribir una constitución generalmente emerge en condiciones que probablemente atentan contra hacerlo bien. Así, a la luz de la imagen de Delacroix, no resulta extraño que el calificativo que más se repite a lo largo del libro para describir este proceso haya sido maximalista. Exuberante, lo llama Sebastián Soto, performático, lo califican Fontaine y Ursúa, amateur, lo denominan Negreto y Artabe. Fue en suma un intento desprovisto del necesario pragmatismo que, como defiende Soto, exige la tarea constitucional. Y probablemente, creo que diría Soto, casi cualquier tarea. El primer intento constitucional ocurre, como se reitera en el libro, dentro del marco legal existente, pero al mismo tiempo ocurre en una permanente tensión con el ideal de la página en blanco. Esa noción mitológica de total ruptura, según dice Andrew Arato, citado en uno de los capítulos. La página en blanco fue esta ilusión de que el ser humano puede diseñar la sociedad en que vive, desprovisto de naturaleza y sin ser a la vez producto de esa misma sociedad. El ideal de la página en blanco tuvo severas implicancias prácticas. Los primeros 3 meses de la convención se destinaron, como dice el capítulo de Tammy Pustelnik, a votar sobre cómo votar. Además, contra un principio básico de diseño institucional, ello se hizo ya conociendo el peso relativo de los bandos. El proceso de darse reglas significó un desgaste enorme en la convención, al punto que cuando llegó la hora de empezar a discutir aspectos sustantivos ya estaban todos peleados. La inconveniencia de la hoja en blanco aparece, creo, como una lección consensuada por los distintos autores de este libro. ¿Y cómo fue que un proceso que comenzó con tal grado de acuerdo y entusiasmo terminó con un rechazo abrumador y años luz de un acuerdo entre bloques? El amplio rechazo es especialmente llamativo para un borrador que contenía un extenso catálogo de derechos, como dice Sebastián Soto, que prometía el cielo en la tierra, pero como muestra Soto, para cada uno de esos derechos apareció una interpretación amenazante. Alemán y Negreto argumentan que parte del problema puede deberse a la naturaleza temporal de la convención. Ello le impone cortoplacismo y le exime de la accountability con el que operan los órganos que se someten a elecciones recurrentes, como el Congreso. Por supuesto,
creo que hay acuerdo también que el Congreso no tenía la legitimidad suficiente para emprender esta tarea. Pero era tal el cortoplacismo reinante en la convención que, como relatan los exconvencionales Tammy Pustilnik y Hernán Larraín, las comisiones al interior de la comisión, que funcionaban con un quórum de simple mayoría, nunca fueron capaces de internalizar que a continuación debían ser aprobadas por 2/3 en el Pleno. Como bien plantean Alemán y Negreto, este tipo de órganos tienden también a desarrollar lo que ellos llaman un sentido exagerado del mandato popular. Sin embargo, según el recuento de Negreto y Artabe, ha habido al menos un puñado de casos exitosos de democracias que logran reemplazar su constitución a través de órganos de este tipo. Entonces, no podemos solo culpar a la naturaleza de este órgano. Un problema que emerge claro a lo largo del libro fue la excesiva cantidad de miembros independientes en la convención, o su contracara, la ausencia de partidos políticos. La anómala regla que permitió formar listas de independientes resultó en que 2/3 de los convencionales eran independientes y según los cálculos de Alemán y Negreto, si se los considera como partidos unipersonales, el número efectivo de partidos llega a 41, y esto sin contar a los 17 escaños indígenas. Según el mismo capítulo, las negociaciones con los independientes fueron difíciles por su indisciplina y su incapacidad de actuar de manera colectiva. Más aún, el capítulo de Jorge Fábrega muestra que la ciudadanía era considerablemente más moderada que estos independientes y que la convención no representó bien la ideología de la ciudadanía, especialmente por la izquierda. El espacio que se abrió a los independientes, que se justificó entonces como una forma de mejorar la representatividad, terminó por empeorarla. Los independientes, como plantea Fábrega, fueron electos sin información suficiente y sin la posibilidad de ser luego sometidos a la accountability que en algún grado ofrecen los partidos políticos. Pero más allá de que las demás cuestiones de diseño institucional que se discuten en el libro son sumamente interesantes, yo personalmente aprendí mucho, a través de la lectura se va configurando esta idea de que en las condiciones que nació el proceso constituyente era difícil que resultara exitoso. Volviendo a Elster, el propio ambiente que produjo la urgencia del cambio era el que le jugó en contra. Y volviendo a Arendt, la imprevisibilidad de la violencia lo impregna todo. El proceso constitucional se dio en un clima moralizante, donde las diferencias de opinión se planteaban como disputas entre el bien y el mal, nos dicen Alemán y Negreto, y donde, como relata Pustilnik, los convencionales sufrían presiones y estigmatización y se vieron forzados a tomar decisiones por miedo al rechazo social. Al mismo tiempo, los convencionales, y más en general las élites del país, mostraron una desconexión brutal con la ciudadanía. Creyeron que la crítica a la búsqueda de acuerdos era una cuestión ciudadana, de masas, y desoyeron obstinadamente las varias señales de que el pueblo no estaba por aprobar incondicionalmente cualquier constitución. En su capítulo, Pustilnik afirma que muchos vivían en una burbuja. Yo no termino de comprender cómo pudo ocurrir tal desconexión. Mal que mal vivíamos en una democracia que recientemente había elegido a Sebastián Piñera. El contexto en que se da inicio al segundo intento constitucional es distinto. Apenas quedaba expectación, tampoco entusiasmo. La opción en contra se mostró ganadora incluso desde antes de que hubiera un borrador. Paradójicamente, el Consejo Constitucional fue dominado por un partido que no firmó el Acuerdo por Chile, el Partido Republicano. Y según nos cuenta el capítulo sobre derechos, este partido se convenció de que la mejor estrategia era acrecentar la polarización, con la idea de que el resultado electoral iba a ser mejor cuanto más Boric se opusiera al texto de su gobierno. Entonces el grupo dominante del Consejo se puso como objetivo tensionar, al punto que buscaron restablecer cláusulas de la Constitución que habían sido eliminadas hace años. En la conclusión del libro, al referirse al capítulo de Alemán, Cabezas y Calvo sobre traspasos de votos entre las distintas elecciones de la era constitucional, los editores hablan de un electorado volátil. Pero ese adjetivo no aparece en el capítulo de Alemán y coautores, y creo de hecho que su análisis revela una consistencia lógica razonable, dentro de un contexto de un electorado fragmentado. Los traspasos de votos sugieren una respuesta racional frente a élites que no supieron entender que la ciudadanía quería una constitución de consenso y que no estaba por correr riesgos.
De ahí que se haya apostado por una salida institucional para la crisis en que nos sumió el estallido, pero que ante propuestas disruptivas y no consensuadas se haya preferido el statu quo. En suma, el resultado fue el que conocemos, con el inesperado desenlace de abolir, al menos por ahora, el problema constitucional. Y como desarrolla Catalina Salem en su capítulo, estos años terminaron por dar un renovado compromiso a los principios e instituciones de la Constitución de 1980. Para terminar, este libro hace un aporte fundamental al debate sobre cómo el diseño institucional moldea los procesos de cambio constitucional. Los diseños de nuestros dos intentos buscaron, cada uno a su manera, inducir al consenso, bajo el entendido de que el objetivo era justamente reemplazar la Constitución. El primero usó quórum supramayoritario, formas de participación, un sistema electoral que buscaba el pluralismo y un plebiscito con voto obligatorio. El segundo introdujo el rol de los expertos, redujo el tamaño del órgano y aumentó el peso de los partidos. Y ambos fracasaron de forma rotunda. Quizás paradójicamente, una de las lecciones de estos años sea que cuando los actores que detentan mayorías no tienen disposición hacia el consenso, no hay arreglo institucional que valga. Y todo esto ocurrió encima en un país donde apenas hay ideología sólida y casi no queda partidismo. Me pregunto si esta no es, a fin de cuentas, una historia sobre los límites del diseño institucional frente a la voluntad o incluso frente al carácter de las élites. Muchas gracias, Loreto, por las nuevas ideas, por la mirada global, por la interpretación que haces del libro y de los distintos capítulos. Doy ahora la palabra al rector Carlos Peña, quien es, desde luego, rector de la Universidad de Portales, licenciado en Derecho por esta universidad y doctor en Filosofía por la Universidad de Chile. Rector. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación que me han formulado para intervenir con ocasión de este libro y formular entonces algunas ideas, algunas de las muchas ideas que su lectura suscita. Desde luego se trata, sin perjuicio de lo que enseguida diré, de un libro, me parece a mí imprescindible, sino para comprender del todo lo que ocurrió en Chile, al menos para comenzar a discutirlo, porque creo, como lo diré luego, que la perspectiva que adopta este libro puede ser en ocasiones algo estrecha para comprender cabalmente lo que en Chile ocurrió durante los dos procesos constitucionales. Para exponer esas ideas voy a dividir lo que enseguida diré en dos partes. La primera, algo reiterativa, inevitablemente, pero breve. Intentaré llamar su atención acerca del contenido de este libro. Y luego, en la segunda parte, confío un poco más extensa, haré algunas consideraciones críticas respecto del contenido que se vierte en estas páginas. El libro, como ya se ha dicho, pero vale la pena reiterarlo, consta de 4 partes, en cada una de las cuales se adopta una perspectiva, un punto de vista distinto a la hora de inteligir, de intentar dilucidar las características que revistieron los procesos constitucionales habidos en Chile. En el primer capítulo, contexto económico y político de esos procesos constitucionales, fuera de desenvolverse aquella hipótesis según la cual el mal desempeño económico, sumado a la explosión de expectativas que la inflación educacional habría provocado, habrían alimentado, acicateado el malestar social, fuera, digo, de esa hipótesis que está planteada en el libro. En la primera parte se llama la atención acerca de un hecho fundamental, y es que ambos procesos constitucionales llevados adelante en Chile fueron totalmente idiosincrásicos cuando uno los mira desde el punto de vista comparado. Se sumó en ellos, se agregó en ellos, se yuxtapuso en ellos promiscuamente todos los mecanismos existentes y conocidos en el derecho comparado para llevar adelante una reforma constitucional. Consultas previas acerca del procedimiento, consultas acerca de quiénes debían integrar o no la convención o consejo, plebiscitos posteriores, etc. Es decir, hubo una yuxtaposición de mecanismos que, en mi opinión, es indicativo de un cierto desconcierto intelectual, por las razones que luego voy a mencionar, que rodearon este procedimiento. Y se agrega todavía el hecho también poco recordado,
que la cuestión constitucional en Chile y los procesos constitucionales que se llevaron adelante y que fracasaron estrepitosamente, como sabemos, y acerca de los cuales este libro versa, se inició muchísimo antes. Se inició durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con los famosos diálogos constitucionales. Y muchos rostros que aquí veo alentaban y aplaudían con gran entusiasmo y gran ilusión esos diálogos, ¿no? De manera que la cuestión constitucional no fue, como sin embargo suele creerse, una respuesta inmediata e irreflexiva a una crisis social desatada por motivos económicos. Fue también el fruto de un gigantesco malentendido intelectual que comenzó a expandirse muy tempranamente en Chile y frente al cual prácticamente todos enmudecieron, ¿no? Esto me parece que es fundamental reiterarlo porque suele olvidarse y está dicho, sin embargo, notablemente, creo yo, en el primer capítulo, en la primera parte, digamos, de este volumen. Es decir, la primera parte de este volumen vuelve sobre la hipótesis del mal desempeño económico como una de las causas concomitantes de lo que ocurrió. Se subraya el carácter idiosincrásico de este proceso y concluye esta primera parte, un trabajo de Eduardo Alemán, donde se llama la atención acerca de la paradoja de Elster, suficientemente reiterada ya, ¿no? Elster dice que la gran paradoja de los cambios constitucionales es que cuando más se los requiere, cuando más se los necesita, cuando más se los apetece, es cuando menos condiciones sociales hay para alcanzar el acuerdo, que fue exactamente lo que ocurrió en Chile. En la segunda parte de este libro, y sigo nada más con una descripción lo más neutra posible, en la segunda parte de este libro, que a mí me pareció particularmente interesante, se adopta el punto de vista interno. Entonces los partícipes del proceso, en primera persona, relatan aquello que vivieron, los debates en los que participaron, las expectativas con que concurrieron, ¿no? Evidentemente allí había dos tipos de sensibilidades encontradas. Por una parte, había quienes estaban ebrios de utopismo y de ignorancia al mismo tiempo, y otros ebrios de escepticismo frente al cambio constitucional, y con un gran compromiso político para conservar lo que entonces existía. Estas dos sensibilidades, se puede leer en este libro, se encontraron en medio del proceso y es posible que eso haya contribuido a la falta de diálogo, a la falta de consenso que entonces se pudo verificar. La tercera parte de este volumen, como escuchamos delante, se detiene ahora más bien en el contenido que se debatió en ambos procesos constitucionales, ¿no? Es tal vez la parte del libro que más le va a interesar a los profesores de Derecho Constitucional, ¿no? ¿Qué cuestiones allí se debatieron? ¿Cuáles valdría la pena subrayar? Desde luego, una cuestión particularmente relevante, porque aún pervive, creo yo, es la ampliación semántica del concepto de derechos subjetivos, que subraya el profesor Soto en su capítulo. Este fue uno de los rasgos centrales de este debate, recordémoslo. Por otra parte, se subraya también en esta tercera parte una cierta inconsistencia entre la demanda de reconocimiento de los pueblos indígenas, por una parte, y la incapacidad de esos mismos pueblos para formar una cierta voluntad colectiva que pudiese ser incorporada al proceso democrático por la otra. Esta incongruencia, esta inconsistencia entre la demanda normativa de los pueblos indígenas por una parte y una cierta incapacidad antropológica, una cierta condición antropológica, digamos, que les impide formar una cierta voluntad colectiva, fue uno de los aspectos clave de este problema que aún pervive, cabría decirlo, ¿no? A la hora de mirar la cuestión indígena, creo yo, esa incongruencia va a seguir estando allí muy difícil de resolver. Se subraya, en fin, en esta tercera parte del volumen, ¿no?, el hecho que en el debate, pero este es otro rasgo que aún subsiste, convivían dos conceptos de constitucionalismo, ¿no? Porque el constitucionalismo no solo es el anhelo de conducir, de modelar, de prefigurar el orden social a partir de una redacción constitucional, que es uno de los sentidos que la palabra constitucionalismo tiene, sino que el constitucionalismo es un ideal político, es la sombra de la democracia liberal. Pues bien, estos dos conceptos de constitucionalismo se encontraron en medio de estos procesos. Todos hablaban de constitucionalismo, pero entendían por constitucionalismo cosas radicalmente distintas. Algunos pensaban en realidad que una constitución era un momento particularmente, por decirlo así, en que la voluntad irrumpe en el orden social constituyéndola a su amaño, ¿no?, que es la forma más radical de constitucionalismo a la Carl Schmitt, digamos. Y otros, en cambio, pensaban que el constitucionalismo era simplemente el quehacer, digámoslo, de diseñar constituciones, adecuándolas a un cierto ideal tibio, en cualquier caso,
de democracia liberal. Este debate conceptual tampoco se resolvió nunca y sigue pendiente en la academia en Chile, ¿no? Si ustedes le agregan a ese debate todavía el llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, ustedes comprenderán que uno de los serios problemas que tenemos en Chile desde el punto de vista intelectual es que no tenemos una dogmática constitucional compartida. No tenemos una dogmática constitucional compartida. Hablamos de constituciones entendiendo cada uno de los partícipes cosas distintas. Finalmente, en la cuarta parte de este libro se lleva adelante por un conjunto de cientistas políticos, digamos, una constatación de la forma y la distancia que se puede verificar entre las preferencias políticas manifestadas en el electorado, en procesos democráticos ordinarios, y las preferencias que entonces se manifestaron en estos procesos constitucionales. Esto es someramente expuesto, desde luego, injustamente expuesto el contenido de este libro. ¿Qué observaciones merece este libro? Para que este lanzamiento no sea puramente laudatorio, ¿no? ¿Qué críticas merece este libro? A mí me parece las siguientes, que las menciono como omisiones del libro. No errores que el libro contiene, sino omisiones, cosas que el libro calla, ¿no? Y que en mi opinión son fundamentales. Miren, la primera de todas es una cuestión intelectual. Solemos olvidarlo, pero a mí me parece que en el origen de la cuestión constitucional en Chile estaba, pero está todavía, una cierta disputa por el campo intelectual en Chile, ¿no? Ustedes saben, ustedes han leído a Pierre Bourdieu, ¿no? El campo intelectual, eso que ustedes y yo desenvolvemos en las universidades, en la esfera pública, escribiendo libros, ensayos, etc., es un campo de poder, donde las personas disputan la hegemonía. ¿Qué discurso finalmente va a terminar describiendo la realidad? ¿Qué profesión va a ser predominante? Pues bien, yo tengo la impresión que hace ya un par de décadas en Chile hay una gigantesca disputa en el campo intelectual. Esta disputa tiene varias versiones. La primera es un cierto esfuerzo de los profesionales de la ley, digamos, por desplazar a los economistas neoclásicos, ¿no? Esta es una primera cuestión que a mí me parece que es flagrante en el proceso político-cultural en Chile, ¿no? En Chile hubo una gran predominancia, digámoslo así, de la sociología, de las ciencias sociales, hasta el golpe del año 73. Y luego vino una predominancia incontrarrestable de los economistas en Chile. Pero no de cualquier economista, los economistas que leían a Alfred Marshall, digamos, del 19, o sea, los marginalistas, el economista neoclásico, digamos, que describe la vida social, el proceso político, digamos, como la agregación de preferencias individuales y la formación de preferencias como reactivas a incentivos, para decirlo sencillamente. Ese paradigma predominante en Chile comenzó a ser disputado por los profesionales de la ley, ¿no? Por una visión que ponía el acento más bien en las instituciones, como se ha dicho, y yo creo que lo que ocurrió en Chile es inseparable, indiscernible de esta disputa por el campo profesional, por el campo intelectual en Chile. Porque no solo hubo una disputa en el campo intelectual entre profesiones, una cuestión que suele no repararse, sino que al interior del derecho en Chile ha habido también una disputa por el campo intelectual, ¿no? Al viejo y tradicional derecho constitucional, prestigioso derecho constitucional chileno, se le opone hoy día versiones del derecho constitucional distintas. El neoconstitucionalismo latinoamericano, un derecho constitucional centrado en principios, un derecho constitucional que en vez de distanciar tiende a acercar la moral y el derecho. Sabemos cuál es este debate. Hay una disputa en el derecho constitucional por el campo intelectual. Pues bien, yo creo que si miramos hacia atrás, si echamos la vista atrás en las últimas 2 décadas, lo que observamos es que lo que acabó ocurriendo en Chile en la cuestión constitucional fue fruto de este debate intelectual, de esta disputa por el campo intelectual en Chile. Supriman ustedes a unos cuantos intelectuales, a 5 o 6 diría yo, y esto no se habría producido. Porque solemos creer que las ciencias sociales, este es de los grandes malentendidos, solemos creer que las ciencias sociales son descripciones, digámoslo así, neutras de la vida social,
como yo podría describir los objetos que hay sobre esta mesa. No es así. Las ciencias sociales tienen la particularidad que configuran aquello de que hablan. Usted describe la vida social de una cierta manera y está inevitablemente reobrando sobre la realidad que acaba siendo dócil a la descripción predominante. Entonces, los cientistas sociales, los abogados, los economistas, cuando describen la vida social, inevitablemente hacen un esfuerzo normativo por modelarla, a veces inconscientemente, pero esto inevitablemente ocurre. Entonces, pensar los problemas que ocurrieron en Chile con prescindencia de las disputas del campo intelectual, a mí me parece una omisión de este tipo de análisis, ¿no? Yo creo que es fundamental atender a eso. Yo habría echado de menos en este texto un capítulo de sociología de las profesiones y una descripción del campo intelectual, ¿no? Porque en realidad todo lo que ocurrió en Chile se generó, se articuló en derredor de ciertas figuras hegemónicas en el campo intelectual que disputaban, como digo, la predominancia en el campo, ¿no? Entonces la vida social no es solo un asunto de intereses particulares, no es solo una cuestión de incentivos, no es solo que cada individuo en la vida social es un agente reactivo a incentivos, no. La vida social también se constituye por esta lucha, digámoslo así, discursiva por copar el campo de lo que es posible de decir y de describir. Y ese es un tema que yo agregaría, como digo, a este debate. Luego, en segundo lugar, agregaría también, pero siempre como una crítica leal, digámoslo así, al enfoque de este libro, un rasgo cultural latinoamericano, que es el fetichismo de la ley, digamos, o sea, la conciencia, la creencia, la convicción, el prejuicio fuertemente arraigado de que la ley tiene efectos performativos, que basta que usted pronuncie un enunciado normativo para que la realidad dócilmente se empiece a adecuar y se ajuste a la regla, ¿no? Esto que ha sido estudiado, desde luego, en sociología de la cultura, es uno de los campos de los rasgos, digo, más arraigados de la cultura latinoamericana. Habría que ver cuál es su origen, hay bastante literatura sobre esto. Recuerdo desde luego un gran ensayo de Octavio Paz sobre esto, pero en fin, no es el momento ahora de mencionarlo. Esta idea, esta creencia tan latinoamericana de concebir el discurso como un rito, porque los ritos son performativos. Un rito consiste en que usted ejecuta algo y usted cree que el mundo se modificó como consecuencia de aquello que usted ejecutó. La palabra, sin embargo, es radicalmente distinta. Pero en América Latina la palabra se entiende como un rito. Por eso la verbosidad de América Latina, por eso el fetichismo latinoamericano en torno al tema de la ley, que es otra cuestión que me parece a mí debiéramos revisar. Este fue el rasgo cultural de los debates constitucionales en Chile más predominante. Eran puros fetichistas, casi en el sentido psicoanalítico. O sea, transfiriendo cualidades eróticas, digamos, a las palabras. Esto era francamente absurdo. Pero todos participaron de eso. Todos enmudecían, veían estos debates como quien está asistiendo realmente a debates ilustrados, cuando estábamos en medio, como digo, de un gigantesco malentendido. La tercera cuestión que yo mencionaría, siempre en este intento de comentar críticamente este magnífico volumen, digamos, es la cuestión del consenso, ¿ya? Porque es frecuente cuando uno lee los análisis de los cientistas políticos, enunciados como el que sigue, no digo que en este libro los contenga, aunque hay algunos que se le parecen, que es decir, mire, en realidad no se produjo un acuerdo constitucional porque no había consenso. La tautología es perfecta, como ustedes comprenden. Es evidente que si no se produce un acuerdo es que no hay consenso, esto es obvio. El punto real, digamos, el punto real de este tipo de análisis institucional es el siguiente. La perspectiva institucional tiene el defecto, creo yo. Loreto mencionó con gran cordialidad este punto, ¿no? Tiene el defecto de pensar la vida social como producto de un acuerdo, ¿no? Esta es de las cosas más triviales y más extendidas. La idea de que la vida social es fruto de la voluntad y en consecuencia resultado de un acuerdo reflexivo, ilustrado entre personas que participan de un diálogo. Pero ocurre que la vida social no es eso. La vida social descansa, cito a Ferdinand Tönnies, un famoso sociólogo injustamente olvidado, la vida social descansa sobre un consenso silencioso, prejudicativo, que nunca se expresa en palabras, ¿no? Entonces la idea
de que la vida social es fruto de un contrato, la vieja idea liberal que viene del siglo XVII, que tiene versiones tan sofisticadas como la de Rawls y otras, digamos, hay que tomársela con un grano salis, digamos, o sea, con cuidado intelectual, porque usted no puede concebir la vida social como fruto del acuerdo. Como si para constituir el orden social usted le basta tener procedimientos bien diseñados, incentivos bien puestos y como resultado de ello, en consecuencia, las personas alcanzan un acuerdo. La vida social no funciona así. No funciona así. El rechazo a los procesos constitucionales indica que en ambos debates había una contradicción entre lo que se decía en esos debates y el etos de la sociedad chilena. Un etos que, sin embargo, no nos hemos preocupado de discernir, de inteligir, de dilucidar, de describir en sus rasgos más íntimos. Entonces, el problema que tiene, problema intelectual, desde luego, los análisis institucionales o los análisis neoclásicos, digamos, es que tienden a pensar la vida social ex post como fruto de un acuerdo, ¿no? Y ocurre que la vida social no es eso. No es eso, ¿no? Si fuera eso la vida social, el liberalismo campearía en el mundo. No tendríamos a Trump, no tendríamos al conservantismo, digamos, ascendiendo al poder. No. Pero si ustedes se fijan bien, esto que se ha llamado la reacción conservadora nos está enseñando que la vida social tiene que ver con elementos prejudicativos, no puramente volitivos, no puramente explícitos desde el punto de vista conceptual, y tenemos que pensar eso más allá de lo que hemos sido hasta ahora capaces de pensarlo. Esas son mis observaciones levemente críticas a este volumen, pero un volumen que, como digo, va a ser un texto imprescindible, si no para comprender del todo lo que ocurrió con esos procesos constitucionales, sea al menos para comenzar un debate que yo estimo fundamental que llevemos adelante en Chile, porque al menos las cuestiones que mencioné como omitidas en este tipo de análisis, creo yo, son fundamentales para la cultura pública de Chile, ¿no? La cuestión del campo intelectual, la cuestión cultural del fetichismo, la comprensión del orden social no como simplemente fruto de un acuerdo, sino que el orden social como un orden normativo prejudicativo que apela también a cuestiones constitutivas de lo que somos como sujetos y no solo ofertas para alcanzar un acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Quizás ya tenemos un segundo volumen en camino. Definitivamente. Bien, para cerrar este lanzamiento, estas reflexiones, quiero decir un par de cosas. La primera es que el libro no está disponible para la venta aquí en Chile, pero puede adquirirse por Amazon o en la página de la editorial. Y a los autores que me han preguntado, muchos de ellos aquí, les va a llegar una copia que envía la editorial y que no ha sido todavía distribuida, pero estamos trabajando para que ello ocurra. Y a los presentadores también. Quiero también terminar con algunos agradecimientos finales, por supuesto a las magníficas presentaciones que, como bien dice Eduardo, ya nos dejan trabajo para el futuro, pero además nos hacen pensar y nos desafían en nuestra futura labor académica. También la presencia de las autoridades que ya he mencionado, hay algunas que no mencioné y que veo ahora, el ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Ignacio Parot, al consejero para la Transparencia, Roberto Munita, al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, y al presidente del Comité Contencioso, Rodrigo Quintana, también agradecerles. Quiero agradecer en especial a la Facultad de Derecho y a su decano, quien siempre ha sido un apoyo leal en todos los proyectos, ideas que yo he intentado llevar hacia adelante. Quiero agradecer al Centro de Estudios Públicos, en especial a su director, Leonidas Montes, quienes también me han acogido con enorme afecto en esa comunidad académica. A mis colegas en el Consejo de Defensa del Estado y a los abogados que integran el Comité Contencioso, con quienes hemos construido un desafiante espacio para la reflexión en torno al derecho público. Pero por sobre todos ellos, quiero agradecer a mi familia, a mi madre, aquí presente, a mi padre, que no puedo estar hoy aquí, a Rosario, motor y fundamento de todo lo que hago, a nuestros hijos, Agustín,
y Domingo y a nuestras hijas Elisa y Josefa, que son fuente de honda alegría. Y por supuesto a todos ustedes por el afecto y el cariño de estar aquí. Muchas gracias.